Este hermano es testigo de Jehová y esta hermana es católica. ¿Cuál es la doctrina de los testigos de Jehová sobre Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Superman, pero no es Dios, es un superhombre, es un superhombre. ¿Cuál es la doctrina de los católicos? ¿Qué es Jesucristo? Dios. ¿Notan la doctrina, la diferencia de la doctrina? Dígame, ¿es lo mismo? Pero una persona ignorante que no conozca la doctrina de los testigos de Jehová, de los pentecostales, de los evangélicos, de los adventistas, de los mormones y pare de contar, va a decir, eso es lo mismo. Allá se canta, aquí se canta. Allá se ora, aquí se ora. Eso es lo mismo. Eso se llama ignorancia. Entonces el Señor funda una iglesia, un rebaño, deja a los obispos que cuiden ese rebaño. Repítalo, Luis. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene un pastor general que se llama Pedro y tiene otros pastores que le ayudan, que son los obispos. Y ellos van a pastorear la iglesia del Señor. Pero hay ovejas rebeldes, hay ovejas descarriadas que no le hacen caso a sus pastores, que se escapan y los agarra el lobo. Siga. Iglesia que Él adquirió con su propia sangre. A ver. Pongan la lupa para darse cuenta si la iglesia es o no es importante. Los protestantes dicen, la iglesia no es importante. Los católicos dicen, la iglesia sí es importante. Repítalo, Luis, vamos a ver si la iglesia es importante. Iglesia que Él adquirió con su propia sangre. ¿Es importante o no es importante? Amén. Hola amigos, ¿cómo están? Están bienvenidos a un nuevo video y aquí Luis Toro hablando de nuestros hermanos separados, nuestros hermanos testigos, ¿no? Bueno, es cierto, ¿es la iglesia importante o no? La Biblia dice que la iglesia fue adquirida ¿con qué? Con la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Es importante? Sí es importante para la salvación del ser humano. Ahora, ¿la iglesia te salva? Es la pregunta. Muy interesante, ¿verdad? ¿La iglesia te salva? ¿Cumple un rol dentro de la salvación? Sí, lo cumple. Lo cumple. Porque miren, el hecho de que tú seas miembro de una iglesia, a ti no te garantiza que tú seas ya apto e idóneo para el cielo. Porque yo les digo así por experiencia propia, que dentro de la iglesia hay lobos rapaces, hay mucho pecador, mucha persona de doble, ¿cómo se dice? De doble cara, ¿no? Así que para mí personalmente, la Biblia tiene razón al decir que la iglesia es importante para la salvación porque Jesucristo murió por su iglesia. Pero el hecho de que tú estés en la iglesia no te garantiza de que tú seas apto para la salvación, porque puedes llevar una doble vida y a Jesús saben que esto no le gusta, ¿no? O eres tibio, o eres frío, o eres caliente. No puedes ser tibio porque si no Él te va a vomitar de su boca, o sea que le causas náusea a ese tipo de hijos, ¿no? Ese tipo de hijos que son así, ¿no? De doble cara, ¿no? Doble sentido, que juegan con el diablo y con Dios al mismo tiempo. Entonces, es importante, pero yo creo que no salva. ¿Es parte de la salvación? Sí. Si es parte de la salvación,
así como el bautismo, ¿no? Aquel que se bautiza no quiere decir que porque ya se bautizó ya es una persona salva, ¿no? Porque se puede bautizar y después a las semanas puede volver a lo mismo, y no por el hecho que se bautizó, es que porque ya se ganó el cielo y puede hacer ahora lo que quiera, ¿no? Hay requisitos, hay condiciones, hay normas para que uno pueda seguir quedándose en la carrera, porque Pablo dijo que tiene que prevalecer en la carrera. No es que ya te entraste a la carrera y ya está asegurada tu victoria, no. Tienes que perseverar dentro de la carrera. Así que sería muy bueno que Luis Toro hubiese hablado un poco de esto, ¿no? Pero bueno, como ya conocemos, Luis Toro siempre lee el pasaje, lee el pasaje y no abunda mucho en esto porque tiene mucho que explicar de otras cosas, ¿no? Pero en realidad yo trato de aumentar un poco más en palabras lo que se debe decir de la iglesia. En realidad este es un video, estamos comentando un video que ya ha sido subido, quizás no lo has visto, y estoy aportando un material o algo adicional, ¿sí? Así que deja tu like para que el mensaje se pueda difundir más, YouTube lo recomiende más a más personas para que puedan mirar, ¿no? Con un comentario adicional. Bueno, sigamos escuchando a Luis Toro. ¿Cómo sabemos que es importante? Porque Él la adquirió con su propia sangre. Vale más que el oro. La pagó a precio de sangre. Dio su vida por la iglesia. Aquel protestante que me diga que la iglesia no es importante, no ha leído que Cristo adquirió su iglesia con su propia sangre. ¿Qué está diciendo ese protestante? Que la sangre de Cristo no tiene valor, que no sirvió para nada. Los católicos creemos que si Cristo la compró con su propia sangre, entonces esa iglesia vale mucho, vale más que cualquier otra iglesia que haya fundado cualquier otro pastor. La de Cristo vale a precio de sangre. Es importante la iglesia. A ver, lo vuelvo a recalcar. Sabemos que Cristo fundó la iglesia, ¿verdad? Cristo fundó la iglesia con su propia sangre. Ahora escuchen, Cristo la fundó, ¿ah? Ya. Ahí mismo Luis Toro lo dijo, Cristo la fundó, pero yo he escuchado en otros videos donde dice que otra persona lo fundó, pero bueno, ya vamos a hablar después con ese mismo video, vamos a hablar, y vamos a tomar como referencia también este video. Es importante saber que Cristo fundó a la iglesia, ¿ok? Pero también es muy importante saber que incluso la iglesia que pudo haber fundado Jesús se pudo haber corrompido en algún momento de la historia. Y así como los judíos fueron elegidos como pueblo de Dios, llegó el momento en que al rechazar al propio Mesías, o sea, ¿cómo lo rechazaron? Por ignorancia. Aunque no lo crean, lo rechazaron por ignorancia porque no estudiaron la escritura, no estudiaron las profecías con base a lo que se refería, sino con propias opiniones que ellos tenían, porque querían ser libertados del poder o del yugo romano, ¿no? Entonces ellos querían un libertador político, ¿no? Cuando en realidad el libertador bíblico no era político, era un libertador que venía a algo más importante que eso, venía a librar las almas del yugo de Satanás, ¿no? Del pecado, para poder tener en Cristo poder para poder libertarnos del pecado. Esa era la libertad que nos quería dar Jesús. El pueblo judío perdió por ignorancia, ¿cómo se puede decir? El don de ser el pueblo elegido de Dios. ¿Y pasó a quién? Pasó a los gentiles. Y ahí comenzaron a estudiar ellos la palabra. Ahora, el hecho que los judíos digan, nosotros fuimos pueblo de Dios, ¿seguirán siendo pueblo de Dios? No, sabemos que no, porque en la Biblia dice que no. El evangelio pasó a los gentiles, ¿verdad? A los gentiles, pasó a ellos. Miren, entonces, ¿por qué? Porque ellos empezaron a estudiar la palabra de Dios y los otros no. Los otros, por ignorancia, perdieron su don. Ahora, esto puede suceder también en estos tiempos.
Yo digo con todo sincero, con sinceridad, con corazón, yo también estudio y veo que dentro de la iglesia hay cosas que no cuadran con la Biblia. Es más, algunas cosas con las que dice Luis Toro yo escucho que también no cuadran mucho con la Biblia. Entonces yo investigo y yo mismo trato de buscar algo que se acuerde tanto a un pasaje con el otro, porque algunas veces uno encuentra un pasaje que dice una cosa y después el otro pasaje dice otra cosa. Entonces hay que armonizarlos, porque la Biblia no se puede contradecir, tiene que tener un punto en donde se encuentran y armonizan completamente, ¿no? Entonces yo creo que quizás la iglesia en algún momento puede perder, o sea, por más que Cristo la fundó, puede perderse y pasar a otras iglesias que quizás en verdad estén estudiando la Biblia. Y yo creo que esto puede suceder. Así que hay que tener mucho ojo, mucho cuidado y siempre hay que escuchar. Yo estoy muy agradecido porque Luis Toro sea un personaje que haya estudiado tanta la palabra de Dios, porque en realidad hay cosas que no se conocían y que gracias a él se conocieron, ¿ok? Y también gracias a él otros estudiaron para ver si es que en realidad lo que él decía estaba correcto y no correcto. Algunos confirmaron y otros rectificaron, ¿ok? Entonces yo creo que en realidad esto es enriquecedor para cada uno de nosotros y hay que seguir estudiando. Vamos a seguir escuchando porque hemos venido a escuchar a ver qué nos dice Luis Toro, ¿verdad? A eso hemos venido. Bueno, vamos a seguir escuchando. Siga. Sé que después de mi partida, Mire, Pablo estaba convencido, seguro, sabía que después de que le llegara la pelona, después de mi partida, ¿qué pasó? Porque él dice que hay que cuidar el rebaño. Porque le dice a los obispos, cuida el rebaño, la iglesia de Cristo, que él se adquirió con su sangre. Porque Pablo sabía que el diablo iba a atacar la iglesia. ¿Y cómo la iba a atacar? Ponga cuidado. Después de mi partida. Después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Aquí está. Pablo dice, ¿para qué dejó Cristo los obispos? ¿Para qué dejó el Papa? ¿Para qué dejó los verdaderos pastores? Para que cuiden el rebaño. ¿Por qué? Porque después que yo me muera, van a venir lobos voraces, peor que feos, que feroces. Voraces significa destructores, asesinos, que no perdonarán el rebaño. Entonces ven que el diablo es enemigo de Dios, que Dios tiene una iglesia y que el diablo manda a los lobos a destruir la iglesia, pero que esos lobos saben que si hay un pastor que cuida la iglesia, ellos perdieron el tiempo. Entonces, ¿a quién tienen que atacar? Al pastor. Por eso dicen los protestantes, el Papa es la bestia, es el anticristo, los curas son el diablo con sotana. ¿Por qué lo atacan? Porque hay que acabar con el pastor para que las ovejas se dispersen y los lobos se den un banquete. Después que el protestante le haga creer a usted que el Papa es la bestia y el anticristo, usted le agarra odio al Papa, le agarra odio a la iglesia y usted se mete a evangélico. Cayó en las redes de los lobos, ¿o no? ¿O no? Ustedes verán que antes los protestantes eran católicos de misa, eran legionarios, cursillistas, carismáticos, del camino. Pero después le lavaron el cerebro y le agarraron un odio al Papa, un odio a los obispos, un odio a los sacerdotes, un odio a la iglesia. Y eso los agarró
el que te conté. Le sembró odio, resentimiento. ¿Para qué? Para apartarlos del rebaño de Cristo. Para que no sean ovejas de Cristo. Y dice, repítalo Luis. Vamos en Hechos 20, 29. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Vamos a ver si se refiere a unos animalitos que salen del monte y vienen a destruir. Vamos a ver cuáles son los lobos. Pongan la lupa para ver cuáles son los lobos. Segundo, para ver de dónde vienen los lobos. Pongan la lupa, ¿quiénes son los lobos y de dónde vienen? Dale. Lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Deténgase ahí y vuélvelo a repetir hasta ahí, Luis. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Los lobos son hombres que enseñan. ¿Y de dónde salieron? Pregúntele a los pastores que andan predicando por ahí, a los evangélicos. Ellos mismos dicen: cuando yo era católico, ¿de dónde salió? De entre nosotros mismos. Repítalo, Luis. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Epa, todo aquel que se salga de la iglesia de Cristo enseñando otra doctrina que no es la de Cristo, se convierte en un lobo destructor, voraz, asesino, que no perdona el rebaño. ¿Y qué significa que no perdona el rebaño? Que va a ir casa por casa a engañar a la gente. Que en el trabajo, a los que estén trabajando con él, comienza a engañarlos. En la familia, comienza a atacarlos. Se convierte en el lobo para todo. Lobo para la familia, lobo para los compañeros de trabajo, lobo para todo el mundo. ¿Y de dónde salieron? De la iglesia católica. Aquí hay razones y verdades. Muy bien, hay verdades también. Y verdades un poquito, se puede decir, más de media. Bueno, está muy bien fundamentado, está muy bien explicado acerca de los lobos rapaces, ¿verdad? Se dice que salen de entre la iglesia, ¿no? Salen de entre ellos. Bueno, recordemos que Pablo, bueno, este versículo se está hablando en los tiempos, ¿no? Después de la muerte de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, ¿no? Que de entre ellos iba a salir lobos rapaces para confundir a la iglesia. O sea, en realidad, para mí, el más grande lobo rapaz que salió fue Constantino. Así es, Constantino fue para mí el más grande lobo rapaz. ¿Por qué? Porque cuando él quiso ser cristiano y le costaba, ¿ya? Y trataba de ganarse el favor del pueblo, trató de acomodar las doctrinas a favor del pueblo y confundió en realidad muchas doctrinas con doctrinas paganas, bueno, tradiciones paganas en este caso, ¿ya? Entonces, Constantino fue uno de los lobos rapaces más grandes que hubo. Claro, yo sé que la iglesia se fundó gracias a Constantino, ¿verdad? Como denominación, ¿no? Se fundó gracias a Constantino. Pero en realidad para mí, porque Constantino lo hizo siempre lo hizo con esa mentalidad de emperador más que cristiano, de ganar algo, ¿ya? Ganar algo. Claro, le dio a cambio que ya iban a dejar de perseguir a los cristianos. Él se convirtió al cristianismo y simplemente dijo: vamos a acomodar ciertas cosas para que todo vaya de acuerdo, tanto para mi bien como para el bien del pueblo y de los demás.
con algo a cambio, así, ¿no? Como con mentalidad de emperador, pues. Y así que Constantino, pues, confundió muchas, bueno, en realidad mezcló muchas tradiciones dentro de las doctrinas de Cristo. En realidad mezcló. Y saben que Cristo dijo que esto no se debe hacer. ¿Por qué? Porque esto arruina a la iglesia. Recuerda que Cristo dijo que no se debe mezclar nada de lo que corresponde a la luz con las tinieblas, ni el poder político con la religión. Jesús lo dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estas dos cosas no se pueden unir. Y Constantino lo hizo, lo unió. Entonces, por ahí el diablo tratando de confundir, ¿no? al remanente de Cristo, ¿no? Que estaba tratando de fundar una iglesia verdadera, ¿no? Pero se vio dispersa, ¿no? Y de todas maneras entró la traición a la iglesia, pero aunque prevalece hasta ahora, hay cosas con las que yo sé que incluso muchos de ustedes no están de acuerdo y que están cambiando en su hábito. Hay algunos que están diciendo, por ejemplo, que dicen que son los católicos modernos. ¿Por qué? Porque están en la iglesia, pero no practican ciertas cosas porque según sus estudios han comprendido que eso no es nada de lo que Dios en realidad ha mandado. Pero, o sea, identifican a la iglesia como la iglesia de Dios. Y por eso siguen ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo también, como digo, mis estudios, mis lógicas. Y yo creo que el que decía en realidad puede agarrar también los libros de historia y ver dentro de la historia qué sucedió. Es muy importante. Hay tantos documentales en YouTube que ustedes pueden visualizar acerca de Constantino. Pueden ver qué pasó en realidad con Constantino, la historia de Constantino, hasta película de Constantino van a ver. ¿Ya? Entonces, indaguen un poquito más para que sepan también, ¿no? Es bueno que ustedes también sepan más de lo que les dicen. Sepan ustedes mismos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir escuchando, porque ahorita va a empezar a hablar de los testigos y eso se va a poner muy bueno, gente, muy bueno. ¿Y por qué la Biblia los llama lobos? Porque, hermanos, se fueron enseñando otra doctrina. Ustedes ven que los protestantes dicen: no entiendo por qué los curas no dejan que los católicos nos escuchen a nosotros, nos sigan a nosotros. Es el mismo Dios, es la misma Biblia, eso es lo mismo. ¿Se dan cuenta que dice la Biblia? Que los lobos son lobos, a lo mejor no porque tengan otro Dios, sino porque traen otra doctrina. Cuando llegue un protestante a su casa, usted le va a preguntar, cuando venga a predicarle la palabra de Dios: hermano, vengo a predicarle la palabra de Jehová. Usted le dice: y a ver, ¿qué doctrina predica? ¿La doctrina de la iglesia católica? No, yo le predico la doctrina de los testigos de Jehová. Entonces vete de aquí porque eres un lobo que trae otra doctrina. Y viene a devorarme a mí como si yo fuera una oveja descarriada, una oveja fácil. No, señor, conmigo se equivocó, porque no es la misma doctrina. Puede ser la misma Biblia, puede ser que le llegue una Biblia católica, puede decir que Jesús es Dios o que Jehová es Dios, el mismo Dios, sí, pero la doctrina cambió. La doctrina, entonces no es lo mismo. Si la doctrina cambia, no es lo mismo. Católicos, no se engañen, nunca digan que es lo mismo. La doctrina es diferente. Le pongo un ejemplo. Venga, ustedes dos, traigan a la muchacha que tiene ahí al lado. Tráiganla, agárrensela la mano y tráigansela. Para que ustedes se den cuenta que la doctrina no es la misma, es distinta. Observen. A ver, este hermano es testigo de Jehová y esta hermana es católica. Muy bueno, aquí comienza como empezó el video. Vamos a comentarlo rapidito nada más. Testigo de Jehová. ¿Quiénes son los testigos de Jehová?
Los testigos de Jehová es bueno, muchos dicen es una secta, es una iglesia. Ellos se caracterizan, uno, por ejemplo, que no donan sangre, ¿ya? Porque al donar la sangre donan vida, algo así, ¿ya? El asunto es que ellos tienen, y esta es la parte que más se va a recalcar, aparte de lo que sean cuando se fundó y lo que tengan que tener, ellos tienen una Biblia modificada. O sea, esto es cierto. Y si lo dice aquí, lo va a decir seguramente Luis Toro. Esto es muy cierto. Ellos tienen una Biblia modificada. Modificada. Es más, a Jesús lo tildan como un Dios menor. Un Dios como un hombre, ¿ya? O sea, como un hombre sabio, menor, que no tiene nada que se compare con o se iguale al Dios. O sea, es un Dios menor con D minúscula, ¿ya? Así. Ya, no tiene ningún poder ni nada por el estilo. O sea, como Dios, ¿no? Como el mismo Dios. Sino es algo así que puede sanar y todas las cosas, pero no es como el Dios. O sea, no es Dios. Es un Dios menor, un Dios pequeño, no es Dios, ¿no? Mientras que en la doctrina que conocemos nosotros, Jesús es igual a Dios. Es el mismo Dios. Y más el verbo fue hecho carne, ¿no? Y habitó entre nosotros. En el principio, ¿quién era? El verbo, dice. Y el verbo era Dios y estaba con Dios. Entonces, pero esa parte dentro de la Biblia, de los testigos, esto está cambiado, ¿ok? Está cambiado. Hay muchos pasajes que están cambiados. Así que por ahí hay un punto menos de doctrina y de creer en ellos, ¿no? Lo que sí voy a rescatar, porque esto sí lo tengo que decir, voy a rescatar la calidad misionera que tienen los testigos de Jehová. O sea, ellos tienen una calidad misionera impresionante. Salir a tocar puertas, aún en este tiempo. En estos tiempos que usan todos el Gmail, ellos están tocando puertas. Tocan puertas, están todo el día, dan días de su trabajo para la obra misionera, para ir a predicar como se da, ¿no? A predicar el estudio que ellos tienen y todo lo demás. O sea, y es sorprendente. Muy poco se ve en cualquier otra denominación este tipo. En la Iglesia Católica, en realidad esto no es así. Serán unos cuantos, pero no es como ellos, ¿no? Que en realidad casi siempre los vemos. Siempre los vemos tocando las puertas. O sea, hay que tener amor. Porque a ellos nadie los obliga, nadie les pone una pistola en la cabeza. O sea, ellos lo hacen por amor. Ellos están convencidos de lo que creen y por amor a eso quieren que los demás conozcan lo que ellos conocen. Entonces lo hacen con ese sentimiento y yo rescato mucho eso. Yo rescato, en realidad ellos son hijos de Dios, quizás en otro redil. ¿Por qué? Porque tienen ese amor por Dios. O sea, ellos están convencidos de lo que tienen y por amor a Dios lo hacen. No por amor a Satanás ni nada por el estilo, ¿no? Ellos lo hacen por amor a Dios. O sea, que nadie los engañe. Ellos lo hacen por amor a Dios. Y lo hacen por amor a Dios, así como Pablo mataba o perseguía a los cristianos pensando que eso es lo que le agradaba a Dios. Pero aún así Dios lo tenía como un campeón. Dios también puede tener como campeones a estas personas, como ovejas en otros rediles, a quien más adelante habrá que atraer, como lo dice la palabra. Así que no menosprecies a tus hermanos que están en otras denominaciones. No los menosprecies, no te burles de ellos, porque quizás Dios los tiene con mucho ojo y mucha mira y mucho amor a cada uno de ellos. Así que, bueno, vamos a seguir escuchando, ¿ok? Esto era lo que yo, quería compartirle también con ustedes, ¿no? Bueno, vamos a seguir escuchando porque se pone bueno. ¿Cuál es la doctrina de los testigos de Jehová sobre Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Superman. Pero no es Dios, es un superhombre. ¿Cuál es la doctrina de los católicos? ¿Qué es Jesucristo? Dios. ¿Notan la diferencia de la doctrina? Jesucristo es Superman. O algunos dicen el arcángel Miguel. ¿Y nosotros? ¿Cuál es la doctrina sobre Jesucristo? Jesucristo es Dios. Cambiemos. La doctrina de los pentecostales unidos.
sobre la Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad para los Pentecostales Unidos? Satanás. ¿Qué es la doctrina sobre la Santísima Trinidad para la Iglesia Católica? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres divinas personas. Dígame, ¿es lo mismo? Pero una persona ignorante que no conozca la doctrina de los testigos de Jehová, de los pentecostales, de los evangélicos, de los adventistas, de los mormones y pare de contar, va a decir, eso es lo mismo. Allá se canta, aquí se canta. Allá se ora, aquí se ora. Eso es lo mismo. Eso se llama ignorancia. Usted no tiene conocimiento, como que a usted le llegue, a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el número del billete más grande de aquí de Colombia? Muy real, es cierto. Yo he escuchado también esa frase, incluso me la han dicho a mí. Te invitamos a nuestra iglesia. No, es que no quiero ir porque allá tienen otra doctrina, otro pensamiento y no, en realidad. No, ahí solamente es lo mismo, cantan, oran, no es muy diferente a tu iglesia. Eso me lo han dicho. Yo sé que tú te sientes identificado. Yo me sentí identificado con esto que dijo Luis Toro. En realidad sí, me siento muy identificado con eso. Pero, o sea, más que por ignorancia, yo creo que lo hacen con el sentido de que tú puedas ir a visitarlos sin pensar que algo te van a meter en la cabeza, ¿no? O sea, en realidad la finalidad es que escuches lo que ellos tienen que decir. O sea, claro, ellos quieren que escuchen, pero obviamente no te lo van a decir, no te vamos a hablar acerca de esto, no te lo van a decir, quieren traerte, como se dice, a engaños, ¿no? Pero, o sea, cosas, tratando de buscar qué cosas que tienen en común, ¿no? Cosas que tienen en común para que te sientas apto a ir, ¿no? Cantan y oran, ¿no? Y después un pequeño mensaje, ¿no? Pero claro, lo que se desea es que vayas, ¿no? Vayas para que escuches las doctrinas de allá, ¿no? O sea, eso es cierto, eso es cierto. Vamos a continuar. 100.000. Imagínense usted que a usted le llegue una persona con un billete de 100.000. O no, uno no. Con 1000 billetes de 100.000. Pero un solo detalle. Falsos. Y se lo quiere cambiar a usted él llega con ¿cuántos billetes dije? 1000. Con 1000 billetes de 100. ¿De 100.000? 1000 billetes de 100.000. Y entonces le dice, mira, te cambio estos billetes por estos. Usted no tiene 1000, usted tiene 500 billetes de 100.000. Y él le da 1000 de 100.000. Lo único que los de él son falsos, pero son iguales. El mismo color, el mismo número, la misma imagen, todo igualito. ¿Usted lo aceptaría? Pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. Solo un pequeño detalle. El uno es falso y el otro es verdadero. Las iglesias, la única iglesia verdadera que Jesucristo fundó, la Iglesia Católica. Las otras iglesias, eso es lo mismo. Un pequeño detalle. Son falsas. No la fundó Cristo. Bueno, como para despedirnos, Luis Toro, muchas palabras ciertas, muchas cosas en común que hemos encontrado ahí. Claro, es cierto, la iglesia que fundó Dios, pero no lleguemos a pensar como pensaban los judíos. No va a ser que nos toque trago amargo, se los digo. No pensemos como ellos, que hasta ahora creen que son el pueblo de Dios, son elegidos el pueblo de Dios, los demás no tienen nada que ver, ¿no? Son ¿cómo se dice esto? Gentiles, ¿no? Gentiles. Bueno, es cierto, las doctrinas no son iguales en ninguna iglesia, sino son diferentes.
cada doctrina hace el estilo de vida de cada persona. Si tú crees en que un muerto está vivo, en realidad como un alma, tú vas a tener una perspectiva de vida diferente. Vas a tener una perspectiva creyendo que te escuchan, que te hablan, ¿no? Que alguien te ve, que te observa, que no te vas a preocupar tanto por la vida, porque si mueres igual vas a seguir vivo en forma de espíritu, ¿no? Claro, a diferencia de uno que vive otro tipo de doctrina, que quizás no cree no cree en el alma, que cuando ya muere y nada más, ¿no? Entonces esta persona va a creer que nadie lo ve, nadie lo escucha, nadie lo mira, que las almas que se presentan son de Satanás. Va a sentir que es su única oportunidad de vida en el momento que está, ¿no?, aquí presente en la tierra, que es su única oportunidad para salvarse, ¿no? Y que va a hacer lo máximo para poder obtener su salvación. Entonces, cada uno va a tener una propia cosmovisión, dependiendo de su doctrina. Las doctrinas son importantes dentro de una iglesia, pero las doctrinas tienen que estar basadas bien y fundadas dentro de la palabra de Dios. Hay muchas doctrinas que se fundan dentro de la palabra de Dios, pero muchas de las doctrinas no son verdaderas. Por eso hay que estudiar, hay que comparar y tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar ya y con lo último del video. Y yo muy agradecido con ustedes que se hayan quedado hasta estos momentos. Por favor, comenten alguna cosa que tengan que decir, díganlo, yo lo estoy leyendo, estoy poniendo corazones y likes a todos los comentarios, yo los leo, los reviso y los respondo. También dejen el like en este video para que este video también pueda hacer, YouTube lo recomiende más también a las personas y puedan escuchar más mensajes de estos, ¿no? Así que gracias y bueno, nos vemos, chao. Pero una persona que no sepa conocer un billete de otro, dice eso es lo mismo. Allí se canta, aquí se canta. Allí se ora, aquí se ora. Eso es lo mismo. No. Esa iglesia la fundó un hombre y